Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos a una emisión más de Es más complejo, con un tema que en el día de hoy damos por sentado. Nadie diría que es un tema complejo hablar de democracia, pero cuando empezamos a desgranar, cuando empezamos a preguntarnos qué es para cada uno de nosotros la democracia, y no podríamos definirlo en un absoluto. La democracia no es solamente votar, eso es un acto electoral, es un acto democrático, elegir quién queremos que gobierne, quién queremos que nos represente legislativamente también. Pero la democracia también tiene un montón de resortes institucionales para garantizar esa democracia. Una de las grandes virtudes de nuestro sistema es que podemos quejarnos del sistema gracias a que vivimos en este sistema. Cualquiera que sea más grande que yo y que haya vivido una dictadura sabe a qué me refiero cuando digo que podemos quejarnos del sistema porque vivimos en este sistema. En cualquier otro sistema, la queja es un poquito más complicada. Es más difícil mejorar aquello que nos molesta cuando no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Con todas las cosas que tenemos para criticarle a la democracia, repito, podemos hacerlo porque estamos en democracia. Como forma de gobierno, muchos enseguida hablan los griegos. Y técnicamente la democracia nuestra no tiene prácticamente nada que ver con los griegos, no es una democracia directa, es una democracia indirecta, vía nuestros representantes, vía el voto para que una persona ejerza el poder ejecutivo o sancione las leyes. No votamos jueces porque necesitamos un contrapeso que no esté sujeto al temperamento social del momento. También tenemos nuestras críticas para hacer al sistema. Cada uno tendrá sus motivos, creo que es mayoritario, de acuerdo a las encuestas. Y acá viene uno de los puntos cruciales sobre por qué esto de democracia hoy es un tema para ver en Es más complejo. En el año 2022, una consultora en Argentina, Suban Córdoba puntualmente, decidió medir la confianza en el sistema democrático. Hizo una pregunta bastante sencilla. ¿Cree que la democracia solucionó sus problemas? El resultado asustó, a mí me asustó. Cuando vi me quedé helado. 76% de los encuestados dijo no. 76% de los encuestados dijo que la democracia no le había solucionado un problema. Por suerte, más abajo figuraba que la inmensa mayoría, superando al 76%, casi rozando el 80%, decía puntualmente que así todo es el único sistema que ven concebible, lo cual es, por suerte, un aliciente, es decir, bueno, está bien, no les gusta el resultado, pero siguen confiando. Atrás viene una pregunta retórica, ¿y si alguien te propone otra cosa? ¿Qué podría suceder? La democracia como la conocemos es un experimento en términos de historia. Creemos que está consolidada porque, bueno, en mi caso he vivido toda mi vida en democracia. Nací en el 82, no recuerdo mi primer año y medio, 2 años de vida, con lo cual toda mi vida fue en democracia. Y todos los problemas políticos que he vivido en mi vida, que he presenciado o que he atestiguado en mi vida, han sido dentro de la democracia, con sus pros y sus contras. Pero en términos históricos, incluso el país con mayor continuidad institucional y elecciones periódicas sin interrupciones, que es Estados Unidos, que son 250 años de historia en el contexto de la historia de la humanidad. Un experimento. A la democracia muchas veces la hemos interrumpido. Cuando sentíamos que ya no había forma de sostenerlo, un grupo de personas daba un golpe de Estado y es fácil decir, bueno, fueron ellos nomás, pero por algo se le dicen gobiernos de facto, gobiernos de hecho. La resistencia popular quedaba reducida a un grupo. En otros países, sin golpes de Estado, han violado el mandato popular mediante magnicidios, con asesinatos de presidentes directamente. Entonces,
cuando hablamos de valores democráticos, nos referimos a un sinfín de cosas, entre las cuales está qué es lo que esperamos de nuestros dirigentes, de nuestros mandatarios, y qué pasa si de golpe surge algo que cambia los paradigmas. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Una cosa es coincidir con un gobierno, estar en contra de un gobierno, el folclore de yo voté esto, vos votaste aquello otro, fantástico. Pero ¿qué pasa cuando alguien utiliza la democracia para ir en contra de la democracia? Imaginemos ese supuesto caso. Por suerte, la ficción siempre está para satisfacernos nuestras necesidades de proyección, por lo cual los invito a ver lo siguiente. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. What did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Just- I'm only just beginning. You met my sister once. Was I nice? We will change forever. I vote for it. Don't you dare. It's a terrible, terrible world. But I want to see every second of it. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. Are you with me? Esto que acaban de ver, la genialidad de Emma Thompson, es de una serie llamada Years and Years, que no tuvo mucho impacto en la Argentina, sí lo tuvo en su país de origen, en el Reino Unido. Es de 2019, previo a la pandemia, literalmente previo a la pandemia, pero en el contexto del Reino Unido funcionó muy fuerte. ¿Por qué? Porque acababan de votar por el Brexit, porque estaban viviendo un gobierno de una persona disruptiva para la política, como lo fue Boris Johnson como primer ministro. Y había un montón de cosas que uno dice, epa, ¿qué tenían? ¿La bola de cristal? No, supieron leer un poco la realidad y hacer las preguntas al aire, esas preguntas incómodas que todos le hemos escuchado, como solemos decir para graficar, a algún tío después de la medianoche, Nochebuena o en Año Nuevo, ¿no? Esa frase que uno dice, no, pará, ¿cómo vas a decir eso? Todos hemos escuchado en algún momento, bueno, también mira quiénes votan, ¿no? Bueno, acá para llamar la atención dijo algo y después, si pasa, pasó y está todo bien. Ahora, si vamos a los datos concretos, no somos el único país en el cual las preocupaciones de ciertos consultores empiezan a apuntar a las creencias democráticas. En España han hecho estudios similares. Primero, vale la aclaración, el estudio de Subán Córdoba se fue actualizando con el paso de los años y siempre va flotando entre los mismos márgenes, siempre va fluctuando en el mismo número. En España se empezó a medir, empezaron a hacer estudios desde las universidades de Barcelona a Madrid, pasando por la que quieran, y tienen fluctuaciones que van entre el 12 y el 16% de los adultos jóvenes no creen en la democracia. Literalmente. No creen. O sea, consideran que un gobierno tiene que resolver problemas, no les importa el formato. Y si vamos a la cuna de la democracia moderna republicana como la conocemos, de donde surgieron casi todas las constituciones de Occidente de las Américas, al primer país presidencialista republicano, federal y democrático, los Estados Unidos, el 56% de los encuestados consideran que el Congreso no los representa, que hacen un pésimo trabajo. En el medio hay un enorme gris entre gente que más o menos, qué sé yo, pero solamente está conforme con la representación política el 16% de la población. 16% es, para llevarlo a términos concretos, son de cada 100 personas, 16. Es muy, muy bajo el nivel de confianza. ¿Existían estos niveles de confianza antes? No lo sabemos, pero algo se puede dilucidar. Hay encuestas de hace mucho tiempo, ya vamos a charlar de algunas de esas encuestas de encuestadoras que siguen vigentes, que siguen existiendo, como Gallup. Ya vamos a hablar de eso con nuestro invitado, y algunas encuestas de hace 80, 90 años
que abren bastante los ojos sobre cómo funcionaban las cosas entonces y cómo funcionan ahora, sobre cómo en situaciones muy extremas, gobiernos democráticos no podían desoír la voluntad popular a pesar de que creían que debían hacer otras cosas, y cómo todo eso hoy está, abro la pregunta, ¿en veremos? La verdad, desconozco hacia dónde puede llegar a seguir circulando la vida democrática, pero lo cierto es que fuimos educados para sostener que es el único sistema. O la frase que se le atribuye a Churchill, entre tantas frases que se le atribuyen a Churchill, es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás sistemas. Para llegar a la democracia, la humanidad occidental ha pagado siglos con litros y litros de sangre derramada. Para llegar a esta democracia en la cual nos podemos quejar de la democracia, murieron millones de personas, literalmente millones de personas, a lo largo de muchos siglos. Ha sido una evolución de la humanidad, ha sido una evolución de pensadores, una colección con bibliotecas que no alcanzaría nuestra vida para leer a todos los pensadores que se han jugado la vida, la ciudadanía, el exilio de sus propios países durante muchos siglos, para llegar a esto que creemos que es un mandato, un regalo, bajó del cielo, acá está, es el único sistema que tenemos y se acabó. ¿Es la democracia nuestro único sistema? ¿Confiamos en la democracia como nuestro único sistema? Todo esto nos lleva a la pregunta, ¿qué pasaría si surge la idea de un sistema de gobierno que resuelve todos los problemas, pero desarma las instituciones democráticas? Para charlar de todo esto, a partir del siguiente bloque, en esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo. Ya venimos. Muy bien, seguimos con el tema de hoy, que es más complejo, y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado del día, Gustavo Córdoba. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Para presentarlo como corresponde a Gustavo, lo siguiente. Gustavo Córdoba, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Es magíster en Comunicación Política en la Universidad Austral, es analista político y se especializa en la dirección de campañas electorales y sondeos de opinión pública. Bueno, el motivo, Gustavo, por el cual necesitábamos contar con vos, es algo que yo por lo menos arrastro hace 2 o 3 años, desde un primer sondeo que vi de tu consultora, de Suban Córdoba, respecto a las percepciones democráticas y a cómo vivimos la democracia, qué sentimos la democracia. Y todo eso, antes de empezar a desgranarlo, a mí me llevaba a una sola pregunta, que es, ¿qué pasaría si surgiera un gobierno que te resuelve los problemas, pero que no va en un camino democrático? Creo que esa pregunta se está respondiendo de alguna manera. Hoy vivimos una situación a nivel mundial en donde hay una suerte de relativismo democrático, ¿no? En donde se ponen en duda las eficacias que tiene la división de poderes, que tiene el republicanismo. De hecho, si vos ves gobiernos muy recientes, por citarte el de Donald Trump, que está sufriendo al mismo tiempo una pérdida de popularidad importante, pero fíjate que un sistema como el norteamericano, que todo el mundo pensaba que cualquier locura iba a quedar exenta o quedaba por fuera del sistema porque el equilibrio de poderes que hay hoy en Norteamérica o había en Norteamérica iba a neutralizar cualquier intento antidemocrático, bueno, quedó sepultada por la cantidad de votos que obtuvo Donald Trump. Hoy tiene mayoría en la Cámara Baja, tiene mayoría en la Cámara Alta, tiene mayoría en la Corte Suprema, entonces es un gobierno y una situación monocolor, con todo lo que está pasando hoy con el rol de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Fíjate, es muy interesante ver cómo una alianza Estados Unidos-Rusia para competir contra China está cambiando las reglas de juego a nivel global. Nosotros no estamos exentos, Europa no está exenta. Fíjate que Europa puede aparecer como la gran derrotada en el orbe mundial a raíz de la derrota que sufrió Ucrania en la guerra contra Rusia. Así que sí, claramente hoy hay que ver con mucha preocupación que la democracia es como una cuestión, un anhelo, un deseo, es como un norte, pero que no siempre se cumple ni siempre es tan simple arribar a ese, ¿no?
Nosotros repasábamos unos datos hace instantes. Primero, la encuesta del 2022 de tu consultora decía que el 76% de los encuestados sentía que la democracia no le había resuelto los problemas. ¿Se volvió a medir ese sondeo? ¿Está más o menos actualizado? Sí, está en la misma línea. El dilema que tenemos en esta parte del mundo es que América Latina es un compendio de gobiernos que no están a la altura de las expectativas de la sociedad. Y muchas veces lo más fácil es echarle o caerle a la democracia como sistema de vida, ¿no? Porque no hay en la práctica otra cosa que no sea una dictadura. Entonces, la tensión es real y la tensión existe. Fíjate que además, si analizamos el resultado, por ejemplo, de las últimas 21 elecciones presidenciales en América Latina. Este es un buen dato. 18 de 21 ganaron oposiciones. En 19 de 21 ganaron partidos políticos nuevos o nuevas coaliciones. Acá tenés un primer dato que me parece que es fantástico, que es que lo viejo, lo tradicional, es como que ya ha cansado o se ha desgastado tanto que la sociedad latinoamericana es como que está buscando nueva representación. Y lo que hay que advertir, teniendo en cuenta las últimas elecciones, por ejemplo, la de Venezuela, que no fue una elección, y la de Ecuador, muy reciente, es que se están resintiendo los aspectos formales para que una elección sea considerada válida. ¿Sí? Digo, me parece que los estados se están tomando demasiadas atribuciones. Digo, declarar estado de emergencia 2 días antes de ir a votar es una señal realmente de muy mal gusto desde el punto de vista democrático, que inclina la balanza hacia un lado, objetivamente. Lo mismo hicieron en el régimen chavista de Venezuela, ¿no? Entonces, hay que señalar esa preocupación. Pero en general creo que la sociedad latinoamericana está observando cómo la promesa de una campaña electoral, a la hora de materializarse en una gestión de gobierno concreta, no logra resolver esto que vos decís, Nico, resolver los problemas. Porque en tanto y en cuanto eso no se logre, la tensión sobre la idea democrática va a seguir existiendo. Primero que se me viene a la mente es muy difícil citar casos sin herir susceptibilidades, ¿no? Pero en El Salvador, el actual presidente tiene una popularidad inimaginada para cualquier político, basada en su triunfo en su retórica de triunfo sobre la delincuencia, sobre las maras, sobre la histórica crisis de las maras que tenía El Salvador, pero para acceder a su segundo mandato violó la Constitución. La Constitución no le habilitaba un segundo mandato. Pero así todo tiene 90-93% de aprobación. O sea, democráticamente es como que, bueno, está bien, hay una democracia, la gente lo votó, pero ¿todo es democrático? O sea, ¿solamente alcanza con el sentir popular? Bueno, no es el único gobierno que busca atajos que no son democráticos, ¿no? En la región abundan. Pero creo que, bueno, forma parte de este relativismo democrático que nos hace muchísimo daño, que le hace mucho daño a la convivencia, que le hace muchísimo daño a la libertad de prensa, que le hace muchísimo daño a la libertad de expresión, porque que la figura máxima de autoridad de un país incumpla el esquema normativo vigente es de una gravedad inusitada, sea el país que sea. Entonces, de ahí para abajo, imagínate, no hay ejemplaridad, no hay copia de un camino virtuoso, sino todo lo contrario. Todo el mundo va a buscar esquemas de atajos, ¿no? Si vos tenés, por ejemplo, en un país X, un presidente que dice que la evasión fiscal hay que premiar porque son héroes, bueno, evidentemente no vas a tener una cultura de pago impositiva que vaya a contramano de lo que dice esa figura política, ¿no? ¿Y cuánto hay de crisis de representación? Porque hay un cuentito, ponele, por lo menos hay un cuentito en el cual en educación cívica o incluso en la primaria te enseñan que el pueblo tiene representantes, ¿sí? Un sistema representativo de gobierno. Y bueno, en Estados Unidos no fueron muy originales y a los representantes pusieron Cámara de Representantes, en Argentina nos llamamos diputados, pero encuestas parecidas, a mí me sorprendió que mediciones como la tuya del 2022 empiezan a replicarse en distintas partes del mundo, como que mucha gente está diciendo qué es lo que está pasando, sobre todo post pandemia. ¿Qué es esto? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que la se está pandemia, construyendo? yo creo que ese es el principio y el fin de todo, ¿no? La pandemia nos cambió
como sociedad mundial, nos cambió en nuestras expectativas. Ya con una pandemia pasada, todos hemos aprendido algo y hemos desaprendido mucho también de cosas buenas que sabíamos, que había saberes colectivos que eran apropiados por todos. Bueno, eso se ha perdido. Nosotros en esa época hicimos también una encuesta y le preguntamos a la gente si creían que la Tierra era plana. Sí, porque antes de la pandemia del 2019 estaba de moda hablar del terraplanismo. Y nos dio en la Argentina que el 14% dijo que sí, que era plana. Y un 11% dijo que no sabía. Entonces vos tenías esta composición de lugar. 1 de cada 4 argentinos te decían que la Tierra era plana o que no sabían si era redonda, lo cual muestra a las claras este también relativismo que se da hoy, en donde alguien sumamente ignorante puede cuestionar a un científico en las redes sociales. Eso es letra de todos los días, minuto a minuto vos podés ver gente que sabe un montón y la réplica de gente que no entiende ni siquiera 2 renglones de lo que acaba de leer, ¿no? Pero bueno, está normalizado eso y eso es un problema también porque hay una idea en donde el egoísmo llevado al exceso, el egoísmo social, conspira contra la idea de lo colectivo. Y ahí es donde también empieza a perder valor la idea democrática, porque el colectivo se realiza a través de un sistema democrático con división de poderes, en donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Cuando vemos que eso está siendo reemplazado en la mente de cada uno de nosotros por este egoísmo extremo, en donde lo único que importa es cómo me va a mí y no me importa cómo te va a vos, ni siquiera a mi familia, bueno, eso tensiona muy fuertemente la idea democrática, ¿no? Porque de alguna manera hay gente que cree que tiene más derechos que otros. De hecho, hay algunos que no solamente creen eso, sino que también ejercen cierto poder. Los multimillonarios, desde la pandemia, son cada vez más multimillonarios. Y el dato es que no se conformaron con el rol solamente de ganar mucho más dinero e influencia y poder. Empezaron a hacer política. Hoy vemos cómo en muchos países del mundo la política es ejercida por estos multimillonarios. Y ahí hay un enorme problema. Mira, Nico, parafraseando un poco a Maradona, secuestraron la política. Yo sé que le diría a los multimillonarios, ya está bien. El desastre que están haciendo está a la vista. Devuélvanle la política a los políticos, que ese es otro capítulo, ¿no? Que le devuelvan la política a los políticos porque ellos no saben hacer política. No saben velar por los intereses de todo el colectivo de una sociedad. Ellos representan el interés parcial, pequeño, muy poderoso de un selecto grupo de multimillonarios. Pero el colectivo queda resentido. La mayoría de la gente siente que, a ver, vos le preguntás hoy a los jóvenes que tienen menos de 30 años, le haces alguna pregunta referida al futuro y te dicen, ¿qué futuro? El futuro es esta tarde. Claro, es ahora mismo el futuro, es tan efímero. Entonces creo que ahí hay que plantar una idea y también mencionar que la política tradicional, está en un momento complicado. Es que yo es algo obvio que también coincido en la deslegitimación, que hay una deslegitimación de la política tradicional, pero que ha hecho mucho la política tradicional para quedar en una posición de deslegitimación y que antes por ahí esa deslegitimación podía llegar a llevar a una puja política, una renovación internas o crisis más graves, incluso violentas. Pero desde la erupción de las redes sociales es como que una persona un voto, de golpe también tengo una persona una opinión. Y te la hago llegar y es directo. Entonces, ¿dónde está la representación? ¿Y dónde queda el rol del político tradicional, del que sabe hacer política, del que sabe consensuar cuando tenés... Tomo esa idea, Nico. Me parece que es única, brillante. Yo le agregaría algo para que sea 100% efectiva. Que caiga el anonimato en redes. Tan simple como eso. Pero el voto no es anónimo. Ahí estarías en una desproporción. La opinión no es anónima. Ahora, infringir daño, perseguir políticamente, perseguir por las ideas a determinadas personas desde el anonimato, eso es ilegal. Eso es cobardía. Eso está mal. Eso genera enorme cantidad de problemas. Tensiona de manera innecesaria la relación democrática en una sociedad. Entonces, yo sabes que digo, sí, fantástico, pero basta de anonimato en redes. Sí, igual ahora estamos en una época en la que te lo pueden decir a cara descubierta y orgullosamente que no les interesa... Sí, a ver, yo creo que la sociedad pospandémica ha sido una sociedad que ha dejado
salir a todos sus demonios del closet. Eso está claro. Las intolerancias están a la orden del día, se ha normalizado, digo, desde el pensamiento de perseguir al que opina distinto, al que es distinto, al que no comulga con una filosofía de vida, es perseguido y la verdad es que la sociedad de hoy es compleja desde ese punto de vista. Pero yo no tengo dudas de que los parámetros tienen que venir del ejemplo. Y creo que la clase política, tanto en Argentina como en los países de la región, tienen que dar el ejemplo también, tienen que mejorarse. Las tensiones de los partidos políticos, Nico, es vista por el sistema mediático, y en esto me voy a detener un segundo, como algo malo. Te plantean que las diferencias de criterio en los partidos políticos es crisis, es tensión, está todo mal, cuando en realidad no hay democracia sin elecciones y para que haya elecciones tiene que haber alternativas. ¿Quiénes son las alternativas? Los partidos políticos. Más allá de que quizás en los partidos hay una tendencia a dramatizar las peleas en las redes y en los medios, yo te diría, la tensión en los espacios políticos es lo más habitual que hay en el mundo mundial de la democracia. De hecho, yo te diría, lo raro sería que no hubiese tensiones, lo raro es que haya uniformidad de criterio, lo raro es que haya unidad de pensamiento, ¿no? Digo, yo no lo veo como algo peyorativo ni negativo. Las divisiones políticas en Europa le dicen parlamentarismo. Bueno, claro. De cualquier modo, yo te diría, estamos demasiado imbuidos en el cortoplacismo, en el análisis político. Digo, en cualquier lugar del mundo, gran parte de la política se ha tercerizado en las redes sociales o en los medios de comunicación, que han dejado de ser la fase de presentación de las noticias y pasan a ser parte de la noticia, ¿no? Los medios. Y la política que asiste de un modo, te diría, pasivo a una falta de actualización, a una falta de ayornamiento. Por ejemplo, yo veo que la política tradicional no entiende lo que es hacer ratio. Hacer ratio en redes equivale a, en la década del 70, llenar la Plaza de Mayo, por ejemplo. ¿No? Pero eso vos lo explicás y el político te queda mirando diciendo, ¿qué me quisiste decir? Paréntesis, cuando alguien hace un comentario o hace un posteo en una red social como X, Twitter, vamos a decirlo Twitter, y un comentario a ese posteo tiene más likes y retweets que el posteo original. Y es un comentario contrario al original. Es muy difícil de entender para un político que tira una frase y ya está. Además, el político argentino tiene la tendencia a tener el sobrinity manager, ¿viste? Tener Sí. el pariente que se encarga de las redes Sobrinity. y no lo hace de manera profesional. Entonces, es como que llegan tarde a un partido que se está jugando y se equivocan de tribuna. Ahora, a nivel... No quiero esquivar a la parte de representatividad. Encuestas, Gallup, por suerte, te muestra las encuestas de hace 100 años, si las querés, están ahí. Y uno va a buscar, y yo lo hice, fui a buscar las encuestas de opinión pública respecto de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 41. Rusia. En Estados Unidos, el 83% de los norteamericanos decían que el problema de Europa era de Europa. Los podemos ayudar con armas y con alimentos y medicamentos, pero no con soldados. ¿Qué pasó en el 41? Les cayó Pearl Harbor y ahí cambió la opinión pública. Pero Roosevelt no podía declarar la guerra, porque en los sistemas republicanos la guerra la declara el Congreso, porque los representantes le decían, yo no puedo ir en contra de mis representados. ¿Hoy sigue existiendo ese nivel de representación? No. Ha cambiado mucho, ¿no? El mundo. Fíjate que en aquella época Gallup medía quién ganó la guerra o quién fue el país determinante y era Rusia. Sí. Esa misma pregunta hoy, ¿Quién conquistó Berlín? Hollywood mediante, La cultura lo ¿no? dio vuelta. Hoy te dicen Estados Unidos. Yo creo que el punto central es que tenemos élites políticas o en la que minorías muy intensas saben a dónde quieren ir y otras mayorías políticas que no se han ayornado. Entonces se da una circunstancia muy especial. Lo vemos en el desempeño, por ejemplo, podemos hablar del Congreso argentino, pero sería cualquier Congreso de la región, ¿no? Digamos, desempeños realmente, por no decir malos, patéticos en algunos casos. Hay excepciones. Uno recuerda figuras del pasado que tenían desempeños parlamentarios de excelencia y hoy cuesta encontrar un mismo desempeño en el Congreso actual, por ejemplo, ¿no? Pero incluso con los políticos tradicionales, y creyendo en la política tradicional, uno se encuentra con determinadas opiniones o determinados discursos, desde que existe la posibilidad de filmar y transmitir todos los discursos,
que por momentos pareciera que fueran solamente para la viralización por la imposibilidad de aplicación de lo que se está diciendo o por lo poco que tiene que ver con el tema que se está tratando. ¿Representa realmente un diputado que hace eso a su votante, a su seguidor? ¿O debe representar, además de decir, bueno, está bien, esto es lo que vos querés, pero también hay una normativa jurídica que dice que yo no puedo hacer lo que vos querés? ¿Está en tensión eso? Antes del antes, los diputados representaban al votante que lo llevó a ese lugar, pero representaban una formación partidaria. Los unía en el recinto la identidad partidaria. Hoy, yo te diría, esa identidad partidaria es una cosita que va directa al museo, ¿no? Es una de las causas perdidas. Sí. Yo te diría que hoy, sobre todo a menor edad, el votante tiene cada vez más una mirada más ideológica que partidaria. Y esto es toda una novedad. Es la primera vez que ocurre en la República Argentina. Yo te diría formaciones tradicionales, ¿no? Sin dar nombre, partidos que han sido gobierno en la Argentina hoy miden 1 punto, 2 puntos. Esa es la característica de la gravedad de esta situación. Ahora, ¿qué debiera pasar? La representación hay que conseguirla, hay que hacer un esfuerzo, hay que entender el votante, hay que entender a la sociedad, hay que entender la tensión que hay en una sociedad determinada. Y ahí me parece que es la política la que está trazada. A nivel continental yo puedo decirte que hay países que son más viables que otros en términos democráticos. Democracia, Venezuela, por ejemplo, es una deuda pendiente. Ecuador, a partir de la elección del domingo, también es un tema que va a quedar, por lo menos, en un cono de sombra hasta que se muestre con transparencia qué fue lo que pasó. Hay muchos países en la región, por ejemplo, mira, Colombia es un punto muy, muy fuerte y muy alto. Hasta podemos ver que la región tiene, en Brasil, en Uruguay, en Chile, tiene gobiernos de izquierda o de centro izquierda, pero eso es una circunstancia pasajera. Lo es porque anteriormente había gobiernos de derecha y lo que está pasando es que como el gobierno que está no tiene la capacidad de cambiar la realidad o de solucionar problemas, la gente se cansa y busca la alternativa. Cruza de vereda. Pero porque la gente quiere buscar solucionar los problemas y la cada vez busca en sus representantes. Pero el péndulo se va cada vez más a los extremos. Bueno, yo diría, la metáfora es la del avión, ¿no? El político que gana una elección cree que el día que toma posesión del cargo es un Boeing, es un avión ultramoderno para hacer vuelos de 18 o 20 horas y en realidad es una avioneta, un Piper que no tiene nafta, hace así el volante y se le sale. Yo creo que nuestros dirigentes piensan además que un solo partido o una sola fracción o facción alcanza para tomar decisiones por todos. Hay muchas cosas que nos van a quedar en el tintero, lamentablemente, pero hay una puntual que me altera los nervios. Vos mencionás a los partidos tradicionales y yo pienso, bueno, hay doctrinas, ideologías, los partidos tradicionales tienen una ideología, pero cuando uno va a buscar las ideas o los decálogos o los libros originarios de esos partidos, se encuentra con soluciones de la década del 40 para problemas de la década del 40, Claro. o soluciones de la década de 1890 para problemas de la década de 1890, o actualizados a la década del 80 del siglo XX. Y la problemática mundial puede parecer similar a otros momentos, pero nunca son ni los mismos actores ni las mismas realidades. En Estados Unidos, los demócratas del siglo XIX no son los de hoy, y los republicanos del siglo XIX son los de Lincoln, no son los de Nada hoy. que ver. Y ahí te hacen una encuesta y te dice, bueno, el 56% de los norteamericanos cree que el Congreso no lo representa, que funciona mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la política tradicional para poder seguir hablando de política y no de solamente administración del que llega? En muchos países de la región, yo creería, es viable la firma de un nuevo consenso democrático, porque claramente la situación pospandémica es absolutamente novedosa para todos. Desde la formación del funcionario público, ¿no? La pandemia nos agarró a contramano de cuánto saber público era necesario. Estábamos literal desnudos frente a una realidad que nos pasó por arriba. Entonces yo diría eso, que la política tiene que empezar por esos consensos básicos, mínimos, fundamentales, democráticos, reescribir lo que ya estaba escrito de antes, que quedó en el camino. La pandemia borró todo, ¿no? El grado de
problemas de salud mental que han venido posterior a la pandemia, los problemas económicos, la diversidad de problemas democráticos que han ocurrido, creo que ameritan que la política tradicional crezca, se ayorne, hablen con los demás, porque se da esta otra cuestión, ¿no? Es como que el diálogo y el consenso son ideas extrañas, y en realidad la democracia es consenso, no es la imposición. Yo creo que eso nos vendría bien, porque lo importante es ajustarse a la actualidad de cada época, pero si vos no tenés un mínimo acuerdo de cómo llevar adelante las cosas, va a ser muy difícil. En términos históricos, la democracia es casi un experimento para la historia de las civilizaciones. Sí. 250 años con toda la furia en Occidente. En Argentina votamos todos con la Constitución del 53 reformada recién desde el 83. Todos me refiero a mujeres, hombres. En el 51 fue con la Constitución del 49. ¿Seguís teniendo optimismo? O sea, ¿tenés esperanza de que logremos sanar esas cosas que no nos gustan del sistema, dentro del sistema? Yo creo que sí. Creo que el actual gobierno da pie para pensar en eso. Porque esto no dura para siempre. Esa es una de las ventajas de la democracia, que es la alternancia. Eventualmente el actual gobierno o cualquier otro puede durar 2 mandatos. Venimos en una tesitura en la Argentina donde los gobiernos duran un solo mandato, pero porque es lo que hablábamos de Latinoamérica, no alcanzan a conformar las expectativas. Así que bueno, sí, soy optimista. Soy optimista porque de alguna manera la Argentina tiene con qué salir adelante. Es un país, mira Nico, gracias a mi trabajo lo conozco de punta a punta. En los últimos 30 años me he dedicado a recorrer la Argentina y tenemos con qué salir. El tema es que, bueno, la dirigencia política es la gran responsable. La sociedad tiene que premiar o castigar, eventualmente participar. Pero el rol crítico, clave, insustituible es de la dirigencia. Y de los grandes mitos que existen a la hora de votar, de ejercer el acto democrático por excelencia, ¿qué tenés para decir a la afirmación de la gente no sabe lo que vota? Sí sabe. Lo que pasa es que cuando vos tenés que profundizar y ver los motivos del voto, hay muchos motivos. Antes quizás era más simple porque decían, bueno, voto al partido A o al partido B en un bipartidismo perfecto. Hoy no tenemos ese bipartidismo, tenemos un bicoalicionismo, pero los motivos del voto podés encontrar desde voto bronca, voto rechazo, voto castigo, voto premio, voto ideológico, voto clasista. Tenés una parva de motivos del voto extraordinaria. Aquellos que votan por el desempeño del gobierno, si hay un buen desempeño en la economía, voto premio, si hay un mal desempeño, voto castigo. Le pasó a Alberto Fernández en el 21, digamos, en plena pandemia, la gente lo castigó de una manera tal que hasta podemos decir que esa elección fue la determinante para la derrota posterior del año 23. Así que imagínate, yo creo que la gente sí sabe a la hora de votar. Podrá no tener la cultura financiera en esta época donde está tan normalizado el tema de la bicicleta financiera, ¿no? Que pareciera que todos participamos de ese negocio. Por ahí no tenemos la cultura financiera a la altura de esa cuestión. Pero la gente sí sabe votar, aún con un criterio de falta de información o de desinformación, que es lo más común hoy, porque te intoxicas tanto de noticias que al final hay mucha gente que comparte noticias falsas, aún sabiendo que pueden ser falsas. Eso también. Pero a pesar de eso creo que tenemos una democracia, al menos nosotros en la región, hay varios países que están como nosotros. Celebramos elecciones de manera periódica, con algunas vicisitudes la prensa es libre, accedemos libremente a la información, este gobierno está poniendo algunos reparos a eso, pero fíjate que las elecciones se han celebrado de manera ininterrumpida, en los plazos legales. Nunca hubo una acusación de fraude ni de mal procedimiento electoral, al contrario, tenemos una justicia electoral que puede ser ejemplo en muchas cuestiones. Te diría más, una elección como la que tuvimos en la Argentina en las últimas 3 presidenciales, a las 9 de la noche se sabía quién había ganado. Me parece que esos son elementos muy valorados, que me parece que no debemos perder. Sobre esa base yo trataría de reconstruir un consenso democrático porque me parece que vale la pena. O sea, tenemos las herramientas, tenemos un buen motor,
para este auto que llamamos un país democrático, tenemos un buen motor, vemos cómo terminamos de armar el resto. Además, fíjate, los gobiernos cometen un error, este y cualquier otro. No negocian con las oposiciones cuando están fuertes. Y pero hubieras ganado las elecciones. Claro, pero no es esa la cuestión. Porque cuando vos ganás, lo que ganás es apenas un permiso para empezar a hacer cosas. No te dura 4 años el permiso. Lo que necesitas es el consenso de la sociedad vía sus representantes. Por eso es tan importante y tan relevante entender que, si bien no hay consensos absolutos, sí hay consensos relativos mayoritarios. Y ahí es donde me parece que los gobiernos democráticos deben trabajar, tratando de que ese consenso se amplíe. En algunos temas se achicará, en otros temas se ampliará, pero abandonar la idea del consenso, eso sí que es peligroso. Siempre es un placer escucharte, Gustavo, Gracias. y te agradezco nuevamente que hayas venido, que te hayas sumado a esta conversación. Gustavo Córdoba, señores. Nosotros venimos después de este pequeño corte con Es Más Complejo. Les voy a contar una historia que no pasó hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, sino que pasa ahora. Comenzó hace muy pocas décadas y todavía continúa. Estamos hablando de un país occidental en Europa. Hablo de Hungría. En Hungría, el actual líder húngaro, Viktor Orbán, una de las personas referenciadas como símbolos de Occidente por el propio presidente norteamericano, hizo una reforma constitucional. Con el voto popular, consiguió el voto popular para modificar la Constitución. Para modificar la Constitución y crear un nuevo orden, un nuevo gobierno que él calificó, no escondió nada, no escondió absolutamente nada, él calificó como un gobierno iliberal. ¿Qué significa esto? Que no es un gobierno liberal. Puntualmente en cuanto a las libertades y al amplio esquema de libertades que son herencia de las revoluciones liberales de Occidente. ¿Cuáles revoluciones? La Revolución Americana, la Revolución Francesa y las revoluciones independentistas del resto del continente americano. Son las 3 grandes revoluciones liberales influenciadas por aspectos básicos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, al deseo de perseguir la felicidad de cada uno, a sistemas de gobiernos democráticos, a sistemas de contrapesos republicanos independientemente de la forma de gobierno adoptada, a un montón de derechos individuales, al sujeto social como poseedor de esos derechos que deben ser garantizados. Esto está en todas las constituciones modernas de Occidente, ahora con la excepción de Hungría, donde abiertamente dijeron: no, nosotros vamos a tener una constitución iliberal. Viktor Orbán dijo textualmente: yo estoy de acuerdo con algunos de los derechos de las revoluciones liberales, etc. Dijo: vida, libertad, etc. Pero esto va en contra de los valores del país, etc. Bueno, fue para otro lado, para otro rumbo. Obviamente en el medio no podía faltar la posibilidad de perpetuarse en el poder, que es lo que pasa generalmente cuando alguien intenta encontrar alguna excusa para modificar la Constitución. Lo cierto es que lo que pasa en Hungría, no sabemos para dónde va a ir, es un experimento dentro del experimento que acaba de comenzar, pero es un dato a tener en cuenta cuando yo les digo que se utilizó una herramienta democrática por excelencia, que es el voto popular, para modificar una Constitución en la cual se plantea abiertamente crear un sistema de gobierno distinto y abiertamente en contra del resto de los que consideramos valores occidentales en términos de administración y de política. El relativismo democrático del que hablaba nuestro invitado hace un rato, en el caso de Hungría queda muy patente cuando el presidente de los Estados Unidos o otros presidentes de la región, primeros ministros de países ultrademocráticos, lo toman como un referente, lo toman como una persona necesaria, lo toman como un amigo, como un aliado.
están tomando como aliado a una persona que fue en contra de los valores que ellos mismos representan. Están tomando como ejemplo a una persona que no cree en el mismo sistema y lo dice y lo aplica. Es un relativismo democrático tremendo. Y bueno, es lo que la gente votó, lo que la gente eligió. Bueno, pero eso es un relativismo democrático. La democracia no es solamente un capricho, es lo que yo quiero votar dentro de un contexto con un sistema de reglas claras y después bancarse el día a día de un sistema democrático. Lo viejo, lo tradicional cansó y se busca una nueva representación para cada uno de nosotros. Esta es una frase de Gustavo Córdoba dicha hace instantes. Lo estamos viendo, lo vemos prácticamente a diario en todos los países del mundo. Antiguamente nos pasaba que lo que veíamos en la Argentina decíamos, che, ¿cuándo seremos un país normal? Poniendo como ejemplo a otros países del mundo. Hoy el mundo está en ese lugar, estamos todos en el mismo lugar. Quizás esta sea la nueva forma de ejercer el poder, de ejercer la política y quizás el resto debamos adaptarnos o tal vez sea una cuestión que termine de reencarrilarse cuando podamos saber qué es lo que queremos y si realmente queremos sostener estos valores democráticos. Quedó en el tintero otra frase muy potente, que es la sociedad pospandémica, que dejó salir todos los demonios. Es cierto, hay muchas cosas que antes por lo menos teníamos la vergüenza o el decoro de no decir en público. Había personas que sabían que si decían algo en público iban a sentir la reprobación de los que estaban alrededor. Hoy se puede decir cualquier cosa, no solamente sin vergüenza, sino con orgullo, lo cual es un poco distinto, bastante distinto. ¿Fue por la pandemia de un día para el otro? No, son todos procesos. Quizás durante la pandemia empezamos a prestar demasiada atención porque mucho no había para hacer. Y mucha gente tampoco tenía nada para hacer y había otras cuestiones que empezaron a hacerse cada vez más patentes y más fuertes y más retroalimentadas. No culpo a las redes sociales, no culpo a la pandemia en sí, pero sí es un hecho real, palpable y veraz que todo está permitido en el nombre de mi libertad de expresión. Y si a vos te ofende, no es mi problema. También queda como una necesidad, una palabra que está muy mancillada por culpa de quienes atacan a la vieja política, no sin razones, eso también ha quedado claro. La vieja política ha tenido los motivos, ha dado los motivos necesarios para perder legitimidad. Pero esa palabra, que es la palabra consensos, es necesaria nuevamente, no para saber hacia dónde va a ir un gobierno, cada gobierno se va a regir como mejor lo prefiera, sino para tener las reglas claras y saber que un partido de fútbol se va a jugar con la regla de la posición adelantada, que no se puede tocar la pelota con la mano si no es el arquero, saber cuál es el reglamento antes de jugar, si vamos a hacer 11 contra 11 y las patadas se van a estar prohibidas o si va a estar todo permitido, si en una pelea de boxeo está permitido pegar por debajo de la cintura o no. Hay reglamentos y parece que llegamos a un punto en el cual esta democracia, si queremos que siga subsistiendo, va a necesitar que todos recordemos cuáles son las reglas, dónde tenemos que jugar, cómo se juega, de qué manera se juega. Por suerte todavía nos queda a todos un valor que a muchos le da nervios, pero que sigue existiendo y no se puede poner bajo cuestión, al menos en la mayoría de los países, con algunas excepciones, tristes excepciones, que se han ido por otro camino y que tiene que ver con la alternancia. La alternancia en el poder sigue vigente en todos los países del mundo. Cada vez en péndulos que van con mayor velocidad, en periodos cada vez más cortos y con posiciones cada vez más extremas y con menos posibilidad de encontrar un punto de consenso, de conciliación o de decir, bueno, en esto coincido con vos, en esto no, pero vamos a jugar igual con estas reglas. Puede ser, pero la alternancia sigue siendo nuestro principal resorte. Esto es muchísimo para un solo programa. Probablemente volvamos con distintos aspectos que hayan surgido de esta entrevista en otras emisiones, pero yo por lo pronto me despido de ustedes y espero que hayan sacado tanto jugo de este programa como el que he obtenido yo mismo. Nos vemos en la próxima emisión de Es Más Complejo, por acá, el canal de la ciudad.